Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que todos muy bien. Bienvenidos a un programa más de la Cápsula del Tiempo. Bueno, antes de nada, Ángeles, vamos a hacer una pequeña advertencia, y es que está programando el podcast, están por aquí los gatos, no sabemos lo que puede pasar. Esto es el mayor misterio de hoy. Coco mira para arriba de la mesa, yo creo que se va a lanzar. Coco nos está observando de manera muy amenazante, ya está aquí. Buenos días, chicos. Yo ya no me presento, pero sí saludo. Ya no hace falta tanta presentación, ¿no? Me imagino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, estamos un poco madrugadores esta vez. Sí, no estamos en nuestro mejor, yo personalmente, en nuestro mejor momento de concentración del día, pero vamos a hacer lo que podamos. Sí, hombre, yo por ahora no te hagas tanto de rogar. Yo por las mañanas es verdad que me cuesta un poco más. Bueno, a mí me gustan las mañanas, sí, a mí me cunde todo mucho más, soy más activa y sí me gusta, sí. Bueno, podcast interesante el que tenemos hoy. Vamos a hablar de alguna noticia breve, quizá, que tenemos para recordar. Y vamos a hablar de las actualizaciones, de las novedades que tenemos con respecto al caso de Varguiña. Y no nos vamos a ir muy lejos de toda esa zona, porque vamos a hablar de lo que lleva miles de años sucediendo y lo que sigue sucediendo a día de hoy en toda la zona de la Amazonía brasileña y peruana. Y si alguien está esperando que digamos nuestras vías de contacto, pues tenemos que decir que esta vez se va a quedar con las ganas, porque ya dijimos en el podcast anterior que no las íbamos a volver a decir. Así que hombre, ahí lo dejamos. Yo creo que pueden escribir tanto en iVoox como en Spotify, sí, que los comentarios que ellos quieran, y nosotros, si nos tenemos que comunicar con ellos, pues que nos lo digan y ya está, y le mandamos un mensaje a ellos. Os mandamos dinero, lo que queráis. Sí. Muchas gracias por vuestros mensajes y nada. Bueno, Ángeles, empezamos con el tema del... no, yo antes de empezar con el tema, voy a dar una noticia que es bastante importante. Yo lo veo así. Sí, lo es. Porque hace unos días se ha descubierto un nuevo objeto interestelar, que seguro que ya lo sabéis, que se llama 3L Atlas. Sí. A simple vista parece un cometa, pero su comportamiento no encaja del todo. Se ha descubierto de que incluso no se ve la cola. Los cometas tienen una cola siempre de materiales, sí, de según cuál, pues tienen una serie de... Sí, se supone que son estas materiales, también gases y... Ajá. Pues en este caso el astrofísico Avi Loeb es conocido por sus teorías sobre los Oumuamua, que ya lo hemos hablado aquí, sí, y hemos hablado de Avi Loeb muchas veces, porque me parece un tío que es un astrofísico de la Universidad de Harvard, pues el que no lo conoce la gente todavía. Y vamos, me parece que es un tío muy valiente, porque está dejando un poco el tema del método científico y está un poco aventurándose. Y bueno, a lo que iba, que ha sugerido que este objeto, sí, podría no ser natural. Como ya dijo con Oumuamua. Claro, efectivamente. Pero es que, claro, es que es mejor hablarlo en otro podcast, porque es un poco más extenso de lo que estoy diciendo. Pero bueno, esto es bastante nuevo, entonces, bueno, lo comentamos a modo de introducción, pero sí tenemos claro esto. Yo no es que creo... más que nada porque teníamos ya el tema ya preparado, entonces, bueno, ya por un poco... Lo de hoy lo vamos a contar. Por eso, es que si nos enrollamos con esto, pues nos hacemos un poco de 2 horas y la gente no llega ni vamos... No, o si cancelamos para hablar del otro, tenemos que esperar otra semana, otros 10 días, y luego nos echan la bronca. Entonces, claro, no puede ser. Vamos a grabar podcast, lo que tenemos, y continuamos con esto. Pero tenemos otra noticia también un poco más luctuosa. Ah, sí, también. Podríamos decir. Se han acumulado las noticias. Que también ha sucedido hace 2 días y bueno, pues es una pena, pero tenemos que hablar de un fallecimiento a ver si recuerdo el nombre, porque yo personalmente es una persona que yo no conocía, o sea, sí me sonaba el nombre,
porque tenía relación con... Es un investigador estadounidense que tenía relación con la muñeca Annabelle. Y bueno, pues parece ser que ha fallecido. A ver si... Me estoy buscando el nombre aquí directamente, así de claro lo digo. Dan Rivera. Dan Rivera, investigador paranormal, era además veterano del ejército de Estados Unidos y al parecer pues estaba un poco a cargo, ¿no?, por así decirlo, de la muñeca Annabelle. Y parece ser que el día 13 de julio del 2025 estaba participando en un evento junto a esa supuesta muñeca poseída, junto a la muñeca Annabelle, y en un momento dado lo que pasó es que dicen que se retiró a descansar a su habitación del hotel y allí fue encontrado muerto. A saber. Bueno, eso va a traer mucho... Sí, claro. Mucho misterio, no, y ya sabes. Claro, sí, ya. A ver, los frikis van a ir a decir, guau, es que claro, van a... Iba a decir teorías de todo tipo, pero no, Buah. teorías de un solo tipo. Sí, o sea, sí. Está claro. Hombre, Bueno, pues, es que también es muy curioso, cuidado. Porque yo había oído de que es que no la tenía siquiera donde estaba él durmiendo, estaba en un hotel, me imagino. No estaba en su habitación. Es que no estaban durmiendo juntos. No la tenía en la habitación, joder. Es que a lo mejor es que, bueno, en fin. Vamos a ver. Riendo de una cosa que es muy seria. No, pero es que yo no me estoy riendo, yo estoy diciendo yo creo que habían comentado eso de que la tenían en el coche. La tendrían en el maletero del coche. ¿A quién se le ocurre con este calor? Bueno, la cosa es que... Por eso a lo mejor... No vayas por ahí porque al final alguien nos va a hacer algún comentario. Bueno, pues que hagan los comentarios que necesitemos. Bueno, pues hombre, nuestros respetos, nuestras condolencias a la familia, por supuesto. Por favor, no me río de su muerte, me río de las circunstancias. Ya. Y de que todo eso va a llevar a un misterio y a un friquismo. Sí, claro. Y a ver ahora quién se hace cargo de la muñeca. De la bicha. De la bicha, como comentamos antes por WhatsApp. Bueno, a modo de culturilla, que me gusta decir. Bueno, hace un tiempo ya bastante hicimos un podcast sobre el caso OVNI de Varguiña. Seguramente, pues bueno, muchos de vosotros lo escucharíais en su momento. Hablamos de lo que sucedió allí, de Mudiño, bueno, de muchas cosas, y tenemos novedades. Bueno, te iba a hacer un recordatorio. Pues eso, fue un tema que nos dejó un poquito así como con el misterio, una sensación de que algo se escapaba de todo lo que se había contado. Uh-huh. Pues hay novedades, como has dicho tú. Voy a un poco actualizar o recordar para la gente que no sepa nada, pues de qué va la cosa. Bueno, que escuche también el podcast que está ya ahí. Pero bueno, en su momento lo contamos, que era uno de los casos OVNI más importantes de Latinoamérica, por no decir del mundo. Eso a lo mejor también pueda ser, porque hombre, es un contacto directo. O sea que, sin duda. Varguiña, año 1996, 3 chicas jóvenes, Lilian, Valkyria y Katia. Dicen haber visto una criatura en mitad de la calle, encogida, marrón, con ojos rojos, con aspecto como de estar sufriendo. Uh-huh. Y algo que nunca olvidaron, el olor. Amoníaco penetrante, dicen. Eso, y perdona que te corte, es muy común y luego, si me acuerdo, cuando hablemos del próximo tema, daremos un dato que también tiene que ver con ese olor que se percibe a veces. Pues eso, a mí ese detalle de que no se olvidaron de ese olor, pues me pareció bastante clave, porque el olfato es lo más difícil de inventar. Efectivamente. Entonces, tú puedes imaginar una figura, un bicho raro, una cosa entre sombras, pero inventarte un olor que además coincide entre varias personas, eso no es tan fácil. Claro, eso es lo más importante, que es algo que perciben mucha gente. Y luego todo lo que vino. Los movimientos del ejército, los camiones que aparecieron por allí, los registros de casas, las presuntas capturas y la versión oficial, claro, que era de chiste, que lo que habían visto era un pobre hombre con discapacidad al que llamaban Mudiño, que todo era una confusión. Ay, Mudiño. Ah, sí. Mira. ¿Te acuerdas de Mudiño? Te tengo que decir, porque claro, ¿ves? En aquel podcast, escucharlo, porque a Ángeles se le ocurrió la brillantísima idea de tratar de localizar a Mudiño para entrevistarle. Claro, entonces la cosa es que yo no sé hasta qué punto, yo creo que te lo comenté ya entonces, tendría futuro una entrevista con alguien al que llaman Mudiño, o sea...
Además era muy pretenciosa en esos momentos. Sí, sí. Yo pensaba irme a Brasil. Sí, a Brasil. Yo me hubiera ido a Brasil a buscar a Mudiño. A buscar a Mudiño, aquí la Carmen Porter, ¿sabes? Ay, Dios. No, por Dios, no me compares con esa bicha. Por favor. No, por Dios. Si os cae bien Carmen Porter, perdonad. Pero ha sido un poco intuitivo lo que he dicho. Total. Que descartada la entrevista con Mudiño. Vale, sí, hasta ahí el podcast que hicimos más o menos, hombre, más amplio, claro, que lo que hemos contado, pero lo que está pasando ahora es que algunos testigos que estaban callados o algunas personas que tengan algo que ver con ello han empezado a hablar. Pues no me refiero a testigos anónimos, el vecino, el otro, no. Por ejemplo, James Foss, que fue el director del documental Moment on Contact. Sí, que hablamos de él en su día. Sí, se habló de ese documental. Está preparando una versión extendida del documental, el montaje del director, que es como se llama la edición, donde el director muestra su visión original sin recortes ni imposiciones externas. Porque, según él, los doctores que atendieron a la criatura en el hospital están empezando a romper el silencio. Médicos, que no te estoy hablando de gente que no... Oye, los testigos son válidos, sean médicos, sean, jubilados, pero... Siempre, dan un poco más de... Hablamos de los médicos que le atendieron en el hospital cuando supuestamente llevaron a ese ser allí. Sí, o a lo mejor testigos que los vieron entrar o tal. Son profesionales, gente que lo vio con sus propios ojos y que por lo que parece están dispuestos a hablar después de casi 30 años. Y no solo eso, también ha dicho que el jefe de policía de la zona le confesó lo que realmente pasó, tal cual, que ya se lo dijo. Pero claro, aún no lo puede contar públicamente porque está esperando a que ese testimonio se grabe en condiciones. Pero vamos, que dice que es muy fuerte lo que va a decir. Ya me imagino. En cualquier caso, tanto en el caso del jefe de policía, pero sobre todo en el caso de los médicos, a lo mejor quizás como han pasado casi 30 años, pues a lo mejor ahora ya sí, pero esa gente tendrá un secreto profesional, tienen un código deontológico y no pueden ir contando por ahí. Pero eso también afecta a los extraterrestres, pues ese mira, código. Claro, pues ahora porque mismo... yo creo que... Hombre, afecta a los médicos. Ya, bueno, pero a los pacientes, es con los pacientes. A lo mejor han encontrado humanos, un resquicio legal para poder saltárselo, y es que claro, como se supone que no es humano, pues ahí entonces, también, claro, la ley de protección de datos entendemos que no aplica, ¿no? No creo que los extraterrestres... Bueno, vale, que si les interesa seguramente que... Sí, no lo había pensado, tienes tu razón, sí. Bueno, pues hay más, porque Foss también está en contacto con 2 testigos estadounidenses que, según él, le han confirmado que un avión militar de la USAF aterrizó en Campiñas ese mismo día. Ese avión habría sido el encargado de sacar del país a lo que se recuperó en Barguiña. Un C-17, que es un avión de transporte militar grande, aterrizó sin autorización oficial y desde allí se habrían desplazado helicópteros a la zona para recoger lo que fuese. Es decir, todo encaja, la criatura aparece, la capturan, la llevan al hospital, muere o no muere, y desde ahí traslado directo fuera del país con el ejército de Estados Unidos por el medio. Sí, y de hecho se supone que hay declaraciones de un controlador aéreo brasileño que confirma el aterrizaje de ese avión de la USAF. O sea que bueno, digamos que todo más o menos podría ir cuadrando. Sí, claro, el controlador aéreo brasileño que trabaja en Campiñas ha confirmado que ese avión de la USAF sí aterrizó ese día. O sea que ya no lo dice solo James Foss. Sí. Lo dice un técnico, un profesional del control aéreo que lo vivió en tiempo real. Y además cuenta que desde ese avión salieron 2 helicópteros, que es lo que he comentado antes, que volaron hacia Barguiña y volvieron. Y eso, pues luego el avión se fue. ¿Dónde se fue? Pues a Estados Unidos. ¿Por dónde va a ir? Claro. Y aquí, Carlos, esto ya empieza a sonar historia de película, pero con elementos reales, ¿eh? A mí ya me sonaba de película antes. Sí, pero ya tiene cosas reales. Sí. Porque además James Foss está ofreciendo $200,000 a quien filtre el vídeo del ser. Dice que hay 3 vídeos que podrían existir. Uno grabado por el ejército, otro en el hospital y uno más aún no está claro de dónde sale. Pero insiste en que cree que alguno se filtrará pronto y también ofrece dinero por el vídeo del avión militar aterrizando. O sea que si lo habéis visto, nos estáis escuchando desde Barguiña o desde algún sitio
Pues ya sabéis que Pues, está hombre, eso ahí. Sí, desde luego que evidentemente para ofrecer esa cantidad de dinero... Sí, que está casi seguro de que hay Sí, algo. en realidad un vídeo de un avión aterrizando tampoco demuestra nada en sí mismo. Bueno, pero Otra si es de cosa es que Estados me digas- Unidos... Otra pues, cosa es que me digas, bueno, pues el vídeo del SER del hospital y dices, ostras, pues claro, ofreces eso y más si puedes. Porque evidentemente pues sería el primer documento gráfico real si no contamos aquella autopsia supuesta del extraterrestre del área 51, que eso luego, pues bueno, se demostró que fue lo que fue. Pero en este caso, evidentemente, pues me parecería hasta poco dinero incluso, ¿sabes? Pero esto no acaba aquí, Carlos. Porque hay otras cosas que rozan la surrealista. Como por ejemplo, un militar brasileño de alto rango que en una entrevista dijo que no hubo ningún ser extraño, que todo fue un malentendido y que en realidad lo que pasó es que una pareja de enanos, según lo dijo, Ay, Dios. una pareja de enanos fue al hospital a dar a luz. Tal cual, o sea, así no se cortó. Es que eso es un poco ofensivo, Bueno, ¿no? Quiero no decir, sé. ¿cómo puedes confundir una persona que es de pequeño tamaño? Es que llamarlo enano también me parece ofensivo, pero bueno. Sí, pues allí es que... Ahora está muy de moda el tema de los enanos en España con bueno, pues cosas que están pasando también. Y no sé. Acaba de llamarles tú enanos también. Sí, porque Ya, es verdad no, que bueno, yo lo he dicho y es personas verdad. de baja estatura. Sí, no, pero me parece... no, es que, a ver, a colación de esto que iba a decir yo, que es el cumpleaños del futbolista este y tal, que los ha contratado, y parece ser que había una supuesta denuncia de la Asociación de Enanos, porque yo lo he leído así y lo he visto así. Es decir, que es que yo sí. creo que ellos mismos se autodenominan Sí, enanos. bueno, pues sí, bueno, tampoco me Pues parece bien. Si sí, eso lo hacen así ellos, pues a mí, no me a mí parece el mal. término me parece un poco así, pero bueno, escucha, no soy quien para... Bueno, pues en mitad de la entrevista de este militar se le escapa, y esto está grabado, la palabra criatura. Dice, no había criatura ninguna. Y luego, bueno, la criatura... O Sí. sea, que se le escapa justo lo que no quería decir. Es un poco que el subconsciente le ha traicionado. Le ha fallado ahí. A mi criatura me suena como a Critter, como a Gremlin, ¿sabes? Ese tipo de... Pues no, de la criatura me suena. es una forma de decirlo así cariñosamente, pues normalmente de un niño, de... También, claro, que es que a lo mejor, oye, pues a lo mejor el... Ya, pero es que ha dicho no había criatura ninguna. Entonces, no Sí, quiere como decir... nadie le había preguntado por ninguna criatura, Claro. ¿no? Es decir, bueno, tú eres quien Claro. está utilizando la palabra criatura, pero bueno... Pues todo se une un poco, ¿eh? Los doctores que empiezan a hablar, el jefe de policía que ha confesado, el controlador que confirma el aterrizaje del avión, los helicópteros, la oferta de dinero que es lo que ha Sí. puesto Foss y contradicciones militares. ¿Y qué más necesitamos para admitir que hay algo que no cuadra aquí Sí. en todo este tema? Hombre, que salieran los vídeos sería increíble, claro. Pero no sé por qué yo no tengo mucha fe en que esto salga a la luz. Pero ahí está, quiero decir, hombre, la oferta económica, evidentemente, si alguien tiene los vídeos, yo creo que es bastante suculenta, ¿eh? Bueno, yo Son creo que $200.000. bueno, yo creo que a lo mejor tampoco salen, pero porque el ejército de Estados Unidos o quien le competa pues, se va a ocupar de que eso no pase y que eso no salga. Porque vamos, si recordamos, no es el único caso. He puesto un par de ejemplos, 3, pero vamos, que hay muchos más, donde se han reportado aterrizajes de aeronaves militares no identificadas justo cuando ha habido un avistamiento. Presencia de helicópteros negros y recogida de material biológico en silencio absoluto. Sí. Por ejemplo, el incidente de Rotherham en Inglaterra. Sí, que hablamos de ello hace mucho. Eso lo hablamos en un podcast ya. Si os interesa, pues ahí está. Pues eso, que hubo movimientos militares que fueron negados oficialmente, pero pese a haber Sí, constancia escrita y claro. grabada Sí, pusimos de los audios. militares. Claro, pusimos los audios Ya, por eso. y ahí está todo. Es decir, yo creo que en este caso James Fox se le está jugando un poco, porque lo mismo ahora el gobierno de Estados Unidos le da por decir que le ha dado Pensaba por... que ibas a decir que le van a matar Pues claro, pues te lo iba a decir, pero de otra forma. Ya, bueno. No, lo que te iba a decir es que a lo mejor ahora le ponen al cuidado de la muñeca Anabel y aparece seco un día por ahí. Y dicen que ha sido... Sí, le no. echa la culpa al muñeco, ¿sabes? Bueno, vamos un poco a ponernos un poco más serios. En Perú también había un caso, el caso del ser de Iquique. No, Iquique. Iquique. Mostró lo mismo, aparición de una entidad extraña, intervención rápida de cuerpos de seguridad y luego silencio total. Y si nos vamos a Italia, con el famoso caso Magenta, en los archivos desclasificados por el periodista Roberto Pinotti, se habla directamente de naves recuperadas y cooperación con potencias extranjeras. Son patrones que se repiten, Sí. y eso es que se ve que todo está muy oculto, pero eso ya lo sabíamos. No hace falta Sí, que... parece que lo tienen como ya todo
estandarizado, ¿no? Sí, ya saben cómo actuar. Cuando hay cuando alguien pues denuncia un caso así, pues ya saben cómo actuar. Y bueno, yo creo que estos dos últimos casos sí me gustaría tratarlos en algún otro podcast, porque son, para mí entender, poco conocidos y me parecen interesantes. Vale, entonces, pues ¿qué opinan que ellos? Nos digan, que nos digan, que nos escriban, que nos pongan algo. Decirnos cositas. y nada, pues seguiremos pendientes de este tema y a ver si aparece el vídeo, a ver si alguien se lleva esos jugosos $200.000. Bueno, como no hemos querido irnos muy lejos de Brasil para continuar con el programa de hoy, vamos a imaginar que nos encontramos en plena selva amazónica, ese territorio dividido entre Brasil y Perú, un lugar que, desde que tenemos registros, ha sido testigo silencioso. No sabemos todavía si de ovnis, si seres elementales, intraterrestres, pero lo que sí sabemos es que estos fenómenos han sido parte de la historia de las tribus que allí habitan desde siempre. Y son tribus como la tribu Yawanawa, Yanomami, la tribu Ashaninka, Otikuna y muchas otras, cuya historia se remonta a varios miles de años y cuya presencia ancestral en la selva amazónica les convierte, sin lugar a dudas, en los seres humanos más enraizados con la madre tierra, con una tecnología sensorial, podríamos decir, y sin apenas poder apreciar la separación entre el mundo físico y el espiritual, ya que para ellos todo está entrelazado, porque, como dijo una vez un anciano de la tribu Yawanawa, nosotros no somos dueños de la selva, somos sus hijos. Así que vamos a hablar de lo que sucede en este lugar del planeta desde hace miles de años. Y es que yo diría que este lugar es donde tenemos quizás la mayor variedad de avistamientos, de encuentros, de ataques, incluso, que eso es algo que luego vamos a comentar, pero también se han producido apariciones de seres que algunos testigos han calificado como humanoides luminosos. Desde un punto de vista quizá más ufológico se podría decir que serían entidades biológicas no humanas, pero que según el enfoque chamánico serían los llamados guardianes interdimensionales. Quedaros con este detalle, con este término, porque luego en la parte final del programa vamos a desarrollar esto un poco más. Así que vamos a remontarnos a un 31 de julio del año 2014, que es una fecha un tanto icónica en toda esta historia, porque ese día es cuando se produce la primera comunicación oficial por parte de una tribu amazónica al gobierno de Brasil, y se trataría de la tribu Ashaninka, que enviaba una carta a la FUNAI. La FUNAI es la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, y es un organismo oficial que pertenece al gobierno de Brasil. Entonces, en esta carta se describían esferas luminosas de entre 3 y 4 metros de diámetro, con tonos blancos, azulados, rojizos, y además las describían como máquinas pequeñas, y máquinas que parecían ordenadas y parecían controladas. Uh-huh. Esto luego lo vamos a ver también, porque hay algún otro testimonio que coincide también en esto. Esa sensación de orden y control, de movimiento inteligente, bueno, pues no solamente la han tenido estos habitantes de la tribu Ashaninka, sino que años después, en un avistamiento multitudinario, es algo que se volvería a repetir. Bueno, el caso es que de estas máquinas, pues en ocasiones salían disparados unos rayos de luz azul, según comentan,
Y en algunos casos estos rayos habrían alcanzado a miembros de la tribu, y dicen pues que bueno, que les producían diferentes sensaciones físicas, en algunos casos mareo y otro tipo de molestias como vértigo que permanecían durante muchos días, pérdida de equilibrio, y también se dice que estos ataques ahuyentaban a los animales de la zona. Es cierto que solamente no sé si a ti te da esa sensación también, Ángeles, que la iconografía del lugar, ¿no? A mí siempre me ha resultado como una zona muy mágica, muy misteriosa. Sí, claro, todas esas zonas del Amazonas, todo, sí, hombre, claro, esa zona, es que como que hay todavía tribus que ven ese tipo de cosas, porque yo creo que están todavía, claro, entre comillas, enganchadas a lo que es la mamá tierra. Eso es. Y bueno, pero también pasa con las tribus también de los indios americanos, los claro. Indios americanos. De hecho, tuvimos un podcast preparado para hacer sobre esto y finalmente no salió. No sé por qué, no sé qué pasó, que al final acabamos haciendo otra cosa. Bueno, pues lo haremos. Pero lo haremos porque además... Es muy espiritual, son gente muy espiritual. Ese podcast en concreto trataba de la tribu de los Hopi, que es maravillosa la filosofía de vida que tienen y os lo contaremos algún día. Bueno, esta carta de denuncia, que era más bien como una petición de ayuda a la FUNAI, fue escrita por Benki Pillaco, que es líder y chamán de la tribu Ashaninka. Es una persona bastante conocida, es también activista cultural y medioambiental, pues defiende la naturaleza, la cultura de su pueblo, bueno, como es lógico, y en general pues de toda la zona, de toda la Amazonía brasileña y peruana. Seguro que os estáis imaginando al típico abuelo indígena de 90 años, y yo también me lo imaginaba, pero la verdad es que todo lo contrario, porque cuando escribió esta carta para solicitar ayuda tenía solo 43, ahora debe de tener pues 50 y pocos. En esta carta también decía que varias personas en la tribu habían tratado de fotografiar estos objetos, pero que las cámaras dejaban de funcionar. Dejaban de funcionar en el momento en que el objeto se aproximaba, podríamos decir. O sea, las fotos que hay, los vídeos que hay, son siempre un poco... Tampoco es que estén muy alejados, pero bueno, en el momento en que ellos dicen que las cámaras no funcionaban correctamente cuando el objeto se acercaba. Entonces, bueno, pues se solicita esta intervención oficial a la policía y al ejército porque, según él, según Benki Pillaco, la aldea se encontraba en peligro. Tanto es así que se llegó a decir incluso que una mujer llegó a sufrir un aborto tras ser alcanzada por uno de estos rayos azules que salían disparados de estas naves o de estos aparatos. Bueno. Y hay que decir también que hay varios artículos que mencionan que era tal el nivel de pánico de los habitantes de estas aldeas que en una ocasión habían llegado a realizar hasta 18 disparos con una escopeta a una de estas luces. Es decir, no se andaban con... Bueno, defienden su territorio, claro. El caso es que pues los documentales que hemos visto, fotos que hemos visto y tal, siempre que salen miembros de la tribu, la escopeta es como si fuera una parte de su cuerpo. Cada uno con su escopeta. Me imagino que en esos parajes, pues claro, no solamente para el tema de los ovnis o de los... Hombre, viven de la caza, evidentemente. Que yo creo que son seres intraterrestres, pero bueno, que viven de la caza y por eso tienen... Claro. Sí, hombre, me imagino que la escopeta no es para defenderse originariamente de los ovnis, pero bueno. La FUNAI lo que hace es solicitar tanto al ejército como a la Policía Federal una investigación de este caso. La policía hace una investigación que dura 2 días, no es una forma de hablar, fueron 2 días, y concluyeron que no pudieron ver nada, que simplemente recabaron información y tal, pero que ellos no pudieron ser testigos de nada. Y el ejército lo que hizo fue justificar un poco todo diciendo que había sido todo un conflicto entre aldeas. Con lo cual, como el ejército en este caso lo que hizo fue, pues por así decirlo, mirar un poco para otro lado, no querer saber nada del tema,
vamos a remontarnos algunos años atrás, hasta un 11 de abril de 1980. Porque ese día se producía el que pues, nosotros diríamos que es quizá el avistamiento ovni más importante de la historia de Perú. Existe documentación oficial de esto, porque ese 11 de abril de 1980 el comandante de la Fuerza Aérea Peruana, Óscar Santamaría, es enviado en misión de Scramble a interceptar una esfera metálica que sobrevolaba la base aérea de La Joya en Perú. Mi comandante de unidad me dio la orden de despegar en mi jet Sukhoi 22 para dispararle al objeto esférico, porque estaba en espacio prohibido, sin permiso, y temíamos espionaje. Yo me acerqué al objeto y le disparé 64 obuses de 30 milímetros. Algunos obuses fueron contra el terreno y otros le pegaron de lleno al objeto, pero sin ningún efecto. Los obuses no rebotaron, probablemente fueron absorbidos. La pared de fuego en forma de cono que yo mandé normalmente hubiera destruido cualquier objeto en su camino. 64 obuses le lanza el comandante al objeto. Que suena como si fueran... Cuidado, 64 obuses. Lo de los obuses que me suena ya un poco como si fuera de hace un montón de años, ¿no? Ahora son como misiles de crucero, de esos que... Entiendo que no caben 64 misiles en un avión de combate, entiendo que se refieren a proyectiles. Pero no, hombre... Entiendo yo, no caben 64. Yo creo que antes a lo mejor sí, pero no eran tan potentes como un misil ahora. Lo que no serían es tan grandes, no sé cómo serían de potentes. Bueno, él dice que en condiciones normales cualquier otra cosa habría sido destruida y este objeto lo absorbió. Vale, esto sucede en 1980, como hemos dicho. Los avistamientos siguen sucediendo durante años posteriores, pero es que en el año 2001 se producen una serie de avistamientos en Perú que ya empiezan a llamar un poco más la atención de las autoridades. Algunos de ellos con cientos de testigos, y por parte de la Fuerza Aérea Peruana se decide crear la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, y esta oficina estaba integrada por oficiales de la Fuerza Aérea de Perú, astrónomos, personal especializado en aeronáutica y algunos investigadores, entre ellos Anthony Choi, que fue uno de los investigadores más importantes que participaron en el caso Chulucanas. Este caso Chulucanas se produjo justo 2 meses antes de la creación de esta oficina de investigación. El 13 de octubre del año 2001, en la ciudad de Chulucanas, al norte del Perú, ante cientos de personas, 8 inmensas esferas de luz de intenso color rojo anaranjado fueron grabadas en video. Nosotros fuimos los primeros en obtener estas imágenes y las entregamos a la Fuerza Aérea. Estos objetos permanecieron más de 5 horas flotando y moviéndose aparentemente de manera inteligente y en completo silencio hasta desaparecer. Ya se perdieron. No, ahí está floten. Están avanzando, están avanzando hacia la derecha. Bueno, entonces ya tenemos varios ejemplos en los que las autoridades obviamente no han tenido más remedio que admitir que algo estaba pasando. En este caso, en el caso de las aldeas amazónicas, pues no sabemos si por producirse donde se produce, al ser un lugar apartado, o porque lo sufre quien lo sufre, que en este caso pues son habitantes de pequeñas aldeas del Amazonas, lo cual pues a mí personalmente me da un poco la sensación de que para el gobierno son un poco como ciudadanos de segunda. Bueno, también es que pues, estamos hablando de Brasil, que tampoco, yo creo que tienen bastantes problemas ya en sí mismos, aunque todos tenemos en todos los países, sí, pero bueno, que sí que es un país que a lo mejor tampoco ese tipo de investigaciones... Bueno, sí que es verdad que sí que han creado ya algo para... Sí, crearon esta agencia, esto fue en Perú concretamente. Claro. Bueno, en Perú, perdón. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, entonces, pues, la Amazonía engloba ambos países. Sí, no, sí, en Brasil sé que también han desclasificado alguna... Una cosa muy curiosa, y es que, aparte de no querer saber nada, llegaron incluso, tanto el ejército como la Fuerza Aérea, se llegó a insinuar que lo que estas personas estaban sufriendo eran bromas por parte de un grupo de mineros peruanos. O sea, tú fíjate hasta qué punto. A mí me hizo mucha gracia leerlo porque en varios testimonios pues también hemos leído que se han llegado a ver seres que medían
más de 2 metros. Yo, pues personalmente, me cuesta imaginar un minero peruano, un grupo de mineros peruanos que midan más de 2 metros. Es decir, no creo que muchos midan 2 metros. Ni no lo que digo por sean peruanos, o... lo digo por mineros. Es decir, Ya, yo siempre ya. he tenido la cosa de que los mineros pues suele ser gente un poquito más pequeñita, ¿no? Para meterse. No, yo creo que ¿sabes? no miden ahí a la gente para que trabajen en la minería, porque bastante ya... Pero vamos, que sí, que justamente todos tengan 2 metros, es que es muy Es que extraño. es extraño, sí. Bueno, en cualquier caso, lo digo además, mira, incluso con el tema de los enanos que hemos comentado antes, hay que ser grande por dentro y no por fuera. Eso es lo más importante. Pues sí, claro. Bueno, entonces, a día de hoy, ¿cómo está ese tema? ¿Qué sabemos? Pues mira, por ejemplo, he estado leyendo una revista brasileña llamada Continet, que publicó un artículo con un titular que ya impresiona. Entre comillas, luces misteriosas en el cielo conmueven a las comunidades Yaguanagua en el río Gregorio. Fotos y vídeos. Ese es el titular. Esta parte es súper interesante, en la parte de cómo se organizan y todo esto, a mí me gusta. La noticia está fechada el 11 de mayo de 2024, o sea que no ha pasado mucho tiempo. Cuentan que desde hacía unos 5 días extrañas luces de colores estaban causando auténtica conmoción en la aldea Nova Esperanza del pueblo Yaguanagua, en plena selva del estado de Acre, al norte de Brasil. Una zona muy aislada, fuera de la civilización, lejos de cualquier núcleo urbano. Según los vecinos de la aldea, estas luces aparecen por la noche y visitan la zona en silencio, volando a diferentes altitudes, a veces muy cerca de los tejados de las cabañas. Y lo hacen con una claridad que permite verlas con todo detalle, con lo cual, lógicamente, están asustados. Hombre, no es para menos, vista la desidia de las autoridades y la falta de ayudas, a pesar de solicitarlas, pues esta gente lo que han hecho es que se han organizado ellos mismos. Sí, sí. Claro, algunos piensan que puede ser algo extraterrestre. Por eso hacen guardia por las noches y están muy alerta. De hecho, una frase que se ha repetido mucho es, entre comillas, no sé si es un extraterrestre, pero si baja más, le entra plomo. Sea extraterrestre o dron, o tendrá plomo. Plomo, sí, sí. Tal cual. Sí, estos no se las gastan así. No se andan con bromas. Y aunque pueda parecer que están aislados, no significa que no tengan acceso a tecnologías. De hecho, toda esta situación se ha comentado en grupos de WhatsApp de la comunidad, en los que participa incluso la familia del cacique Isquicua Yaguanagua. Tiene un nombre muy peculiar para mí. También conocido como Vira Junior. Sí. Que en ese momento estaba en el extranjero por motivos de trabajo. Es curioso porque hemos podido tener acceso, hemos encontrado en una página web un montón de audios, bueno, un montón, tendrán como 14 o 15 audios de los grupos de WhatsApp de los habitantes de estas aldeas comentando los avistamientos. Ya, pues es que la gente ha compartido audios, vídeos, fotos y hasta han creado un grupo de WhatsApp específico para registrar las apariciones. Y es muy curioso porque hemos podido encontrar, lo que has dicho tú, sí. audios un montón. Pero vamos, claro, a Tenemos escucharlos y los vamos a traducir después porque están en brasileño, claro. Mas o que me deixa mais impressionado é porque eu vi ele baixinho, sabe? Eu vi ele baixinho. Eu não sei se ele me viu, se não viu, mas a velocidade que ele subiu, sabe? Aquilo ali que me deixou mais curioso, sabe? Agora eu tô querendo ver o final dele. Sabe? Isso aí foi que me deixou. Agora já vi só uma luzinha piscando, alguma coisa, não ia dizer nada, mas o que eu vi, sabe? Ele tá quase posando lá em cima da casa do Mané. Eu acredito que ele viu o Mampoio correndo por dele, que ele subiu tão rápido, mas ele subiu rápido mesmo assim, não tinha como esconder, não. El primer audio dice así: lo que más me impresiona es que lo vi bajito, ¿sabes? Lo vi bajito y no sé si él me vio o no, pero la velocidad con la que subió, ¿sabes? Eso fue lo que más me llamó la atención. Ahora quiero ver a dónde fue. Si solo hubiera visto una lucecita parpadeando, no habría sido nada. Pero lo que vi, ¿sabes? Estaba casi aterrizando encima de la casa de Mané.
Yo creo que vio a Mané corriendo hacia él, porque subió tan rápido, pero subió realmente rápido, no había forma de ocultarlo. Esto se comenta en las vigilias que organizan ellos por la noche y en las que se van comunicando los avistamientos. Vamos a escuchar a este otro que también es muy curioso. Vimos na hora que achou, ele tava quase afocando a casa do Mané todinha ali, tava bem baixinho, cara. Aí nós corremos o Barro Porã com a espingarda e só que nós viemos afocando. Rapaz, ele subiu rapidão. E aí depois chegou lá em cima, ele foi tipo diminuindo a velocidade dele. Aí ele tá mesmo aqui em cima mesmo da casa do Velho Tripu agora. Sabe, só que lá em cima. E pode não ser drone, mas é um negócio. Y es bien extraño, porque él vio nós y él subió con medo. Hermoso. En el momento en que Criá lo vio, él estaba casi cubriendo toda la casa de Mané. Estaba bien bajito, tío. Entonces corrimos hacia el barro del porche con la escopeta y... es que realmente estaba cubriendo todo. Subió rapidísimo. Y luego, cuando llegó arriba, empezó como a reducir la velocidad. Ahora está justo encima de la casa del viejo Tripum. ¿Sabes? Pero allá arriba. Y... puede que no sea de aquí, pero es algo raro. Y es muy extraño, porque nos vio y subió con miedo. Yo, si fuera Mané, estaría preocupado porque la mitad de los audios hacen referencia a Mané y a la casa de Mané. Bueno, por él tal vez. No sé, Mané, la que habrás hecho, que te están buscando. Bueno, pues esto no lo dice una sola persona, lo cuentan varios testigos, gente que además conoce cómo funcionan los drones, que los han visto, o sea, que tienen referencia, que es que lo tienen allí en su aldea, tienen un dron y bueno, que saben cómo se comportan. Sí, que es que muchas veces nos puede dar la sensación de que como son aldeas un poco recónditas y perdidas, parece que esta gente no tiene acceso a ninguna tecnología y no es así. O sea, esta gente tienen cámaras, utilizan WhatsApp, tienen internet, o sea... Pues eso, que dicen que hay una luz grande, principal, y otra más pequeña que parece hacer de guía, como si indicara la dirección. Donde va la pequeña, la grande le sigue. Y esto está documentado en los audios del grupo, o sea que no es que lo han grabado, lo han fotografiado, como hemos dicho, y dicen que los movimientos y la velocidad no parece un dron, es como si fuera otra cosa, y ahí lo dejamos. Saben perfectamente lo que es un dron, es decir, que si alguien está pensando, bueno, es que nunca han visto un dron, no, o sea, no puede estar más equivocado. Porque bueno, en este artículo también se decía que cuando volviera del extranjero, Iscucuá, que es el cacique, es allí pues eso, es que se llama cacique o bueno, el líder. Sí, bueno, el líder de la tribu, el jefe. No llegan a ser chamanes como tal, porque los chamanes podríamos decir que pertenecen a lugares incluso más recónditos que estas aldeas, pero claro, es que eso ya es un poco son como los representantes de las tribus. El chamán antes pues tenía su función y era como más el mandamás, pero que es que no está, ahora ya no hay chamanes, ahora ya es que es más evolucionado. En estas aldeas no. Pues bueno, que este líder tenía intención de contactar con las autoridades del espacio aéreo brasileño, el DCA, para pedir información. Y también, bueno, he estado buscando actualizaciones por todos lados, en prensa local de Acre, redes, portales oficiales, y no ha habido ninguna novedad. Nadie ha confirmado si se hizo ese contacto, ni si hay respuesta del DCA, ningún tipo de investigación anunciada ponen, o sea que no, así que por ahora el caso sigue abierto y sin ninguna respuesta más. Y eso, y la comunidad esperando explicación, me imagino que están. Sí. Y cabe la posibilidad, ahora que hablamos de posibles explicaciones, pues cabe la posibilidad de que esa explicación quizá no tenga que venir de fuera y por eso no llega. Porque podría ser que la respuesta a todas estas preguntas ya estuviera previamente a lo mejor en nuestra propia esencia, podríamos decir, en cada ser vivo, en la naturaleza en sí misma. Y que únicamente necesitamos estar en esa frecuencia adecuada a nivel de conciencia para poder percibirlo. No sé si recordaréis, Ángeles, tú seguro que sí. Sí. Que de esto ya hablamos en el programa que hicimos sobre ovnis y contacto psiónico.
Sí, fue muy interesante. Es que a mí me gustó mucho, por eso sí que me acuerdo perfectamente, claro. Claro. Y no hace tanto tampoco. No hace tanto. Y cómo se utilizaba la meditación y cómo se estaban inventando dispositivos electrónicos que estimulaban esa meditación, esa predisposición cerebral a nivel de conciencia para contactar con ciertas entidades. Es decir, esto es algo que ahora se está empezando a experimentar, pero si hay alguien que domina desde hace miles de años el poder de alterar el nivel de conciencia, esa figura es la figura del chamán. Mencionábamos antes a los guardianes interdimensionales, que en las tradiciones chamánicas y espirituales son considerados entidades conscientes que habitan planos distintos al nuestro, pero que tienen la capacidad de interactuar con la realidad física cuando ellos lo desean, especialmente si se trata de lugares sagrados o durante estados ampliados o alterados. No tengo ninguna duda. Es que no tengo ninguna duda. O sea, yo eso lo he dicho siempre, de que siempre hay otro plano y de que los seres intraterrestres existen y que están ahí y que a veces se dan a conocer o no. Incluso hay lugares que van a estar porque se les ha respetado o se les ha dejado estar, y mientras que a lo mejor en lugares tan civilizados como es el primer mundo, que se llama, pues las tenemos como muy controlados, o hemos llenado la tierra de asfalto y de todo cemento y de todo este tema artificial, que ellos no están aquí. Que bueno, están aquí en algunos lugares en España. Yo he visto vídeos que me confirman de que siguen por aquí también, en lugares muy, pues que hay mucho bosque, hay muchos animales, y que están ahí. Tú eres de la opinión de que son seres entre podríamos decir como seres de la naturaleza, como una especie de seres elementales, quizás. Sí, vamos, yo es que lo he defendido siempre y están ahí. Están ahí. Esto está claramente, o sea, no tengo ninguna duda, porque es que son luces que nacen del agua, nacen de la tierra, se esconden en la tierra, se esconden en el agua. Y no todos son extraterrestres o ovnis o cosas venidas de fuera de la Tierra, del espacio. Bueno, pues es que según el chamanismo amazónico son inteligencias ancestrales. Algunas de ellas pues ligadas al bosque, a las montañas, al agua, como si fueran parte viva del entorno. Actúan como protectores del equilibrio entre el mundo físico y el espiritual, y solo se manifiestan cuando hay un desequilibrio, como la destrucción del bosque o la llegada de energías perturbadoras. Y esto tendría todo el sentido del mundo, en nuestra opinión, si tenemos en cuenta la terrible deforestación que está sufriendo la selva amazónica en los últimos años, y que es un lugar que siempre ha sido considerado el pulmón del planeta. Y es que todavía no sabemos a ciencia cierta si esas luces en el cielo vienen de fuera o de dentro de nosotros mismos. El velo que separa el mundo físico y el espiritual es a veces demasiado fino, pero también puede llegar a ser irrompible. Es posible que cada vez que miramos un cielo estrellado, que a gran escala no deja de parecer una red infinita de conexiones neuronales, en realidad nos estemos observando en un gran espejo de conciencia. Y tal vez esas luces aparezcan cuando logremos reconocernos en él.
yo creo que esta vez el podcast lo hemos cerrado, por lo menos el tema de los temas que hemos hablado, con una canción, una música muy bonita, de chamánica también podría ser. Sí, Es un poco un mantra y es como... A mí me ha encantado, vamos, y me encanta. Sí, por si alguien la quiere, mira, es que la voy a buscar un momentito. Sino que nos pregunten. No para ponerla, sino para decir el nombre del artista. Pues que nos pregunten, Carlos. Bueno, pues venga, va, a ver si alguno nos preguntáis. pregunta. Si os ha gustado, si no, pues no, Sí. oye, no hace falta... La cosa es que buscando las músicas para el podcast, pues vimos esta última, que es la que hemos puesto, que nos ha gustado, pero tiene... esta persona tiene, no sé, son 2-3 discos, y tenía otra, no hemos escuchado todo, lógicamente, porque no nos da la vida, pero tenía otra que dura 10 minutos y que era una canción como súper melancólica, que era muy bonita, pero era como que daba mucha pena. A mí me ha gustado mucho y lo hubiera puesto un poquito también. Ya, pero se ¿sabes lo hubiera qué merecido. pasa? Que es una canción que duraba 10 minutos, Ya. que yo ayer cuando la puse se me escapaba medio la lagrimilla y digo, Ya. yo no voy a aguantar 10 minutos escuchando. No, pero hombre, un poquito para que lo vean escuchado ellos y que sepan que existe otro tipo de música y otro tipo de... Sí. Y que bueno, que te lleva allá a esa zona del Sí, Amazonas, sí. de Brasil, de esa zona oculta, entre comillas, porque todavía no está tan civilizada como esto, ¿no? No, y de hecho, bueno, podríamos decir que a lo mejor esto quizá no está tan civilizado como aquello, pero También es verdad. es verdad que yo muchas veces me planteo así, cuando me da por pensar, digo, pues que esos lugares tan recónditos, que ellos dirán, bueno, recóndito tú, ¿sabes? Pero Ya. bueno, a mí me da por No, pensarlo ya, así, sí. de decir, bueno, es que esos lugares están existiendo, a lo mejor lugares donde no hay presencia humana, sino que todo lo que hay es naturaleza y tal, y me da por pensar muchas veces, decir, pues que eso, a lo mejor a estas horas de madrugada, que no es que sea de madrugada para nosotros, pero a veces lo pienso así, está en completo, no en completo silencio, ¿no? Y menos el Amazonas, Claro, pero sí, había un montón de ruido de que, la selva. no sé, da la sensación de que si no, como que si no hay presencia humana, ese lugar parece como que no está, pero sí que está. Es una forma un poco extraña de verlo. Yo soy muy de pensar ese tipo de cosas. No sé si hacérmelo mirar. Yo creo, no, sí, es una forma de ver que realmente hay un sitio que hay silencio y paz. Ujú. Eso es lo que yo creo que a lo mejor tú ves. Y No sé, me cuesta explicarlo hasta a mí mismo. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperemos que os haya entretenido un poquito, por lo menos, y que pues tengamos en consideración de que hay otros mundos dentro de este y que bueno, que están ahí, que ellos... Sí, claro, en este mundo hay tantos mundos diferentes, pero mundos diferentes que conocemos incluso. Conocemos tantos mundos, el del humano, el de los animales, que somos animales realmente, pero bueno, el de los minerales, es que todo tiene su espacio, su latencia, yo creo que es su Sí. espacio, su latencia. Os invitamos a respetar al mundo humano, al mundo animal y al mundo vegetal, que nosotros pues somos muy, muy de eso. Es muy importante también, Pues es por egoístamente, o sea, simplemente hay que verlo egoístamente porque si no, las generaciones futuras no van a tener nada. Efectivamente, si es que al final todo es como una especie de... todo es un círculo y todo lo que hagas en beneficio de, pues al final te acaba volviendo, con lo cual Así es nuestra forma de verlo. Uh-huh. A todas las personas que nos habéis comentado, pues daros las gracias porque más majos no podéis ser. Bueno, la persona que está mejor, ¿eh? Tu madre está mejor. Ah, sí, mi madre está mejor, con lo Sí, cual... sí, eso es también motivo de alegría Sí. y que también preguntaron, la gente Con preguntó. lo cual nosotros también. Y sí, pues muchas gracias a todos por los buenos deseos y demás. Y bueno, pues os agradecemos mucho que estéis ahí, como siempre. Y nada, pues que nos escuchamos muy pronto, ¿verdad que sí? Pues sí, claro que sí. Un saludo, un abrazo muy fuerte y que nunca llueve eternamente. Efectivamente.